Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Yo le agradezco a usted la preferencia, la sintonía, la fidelidad con la que escucha este espacio. Nos da muchísimo gusto que sea así. Y la verdad es que cada una de las conversaciones nos hace crecer, nos hace situarnos en una realidad tal vez distinta a la nuestra, pero finalmente una realidad. Y nos hace también reflexionar sobre que los sueños nos orientan, o por lo menos las metas que nos fijamos en la vida. Y esto es siempre muy aleccionador y por supuesto susceptible a seguir, porque la constante entre todos nuestros invitados es que desean fuertemente hacer lo que hacen y lo hacen con una entrega total, con el corazón, con la razón, con todo su ser, y se nota, la pasión por lo que se hace se nota. Y nos gustaría que hubiese muchos laguneros apasionados por su quehacer, y yo creo que estaríamos en medio de una circunstancia muchísimo más favorable de vida. Bueno, soy Marcela Pámenes y hoy, junto con Alejandro Zacarías, Claudia Martínez Martel, en la producción de este espacio, haremos Entre Laguneros con alguien que ya sentimos un poco lagunero, porque a lo largo de años hemos conversado con él en el espacio de contextos, conoce bien la laguna, tiene una relación muy estrecha con muchos laguneros y creo que ya va siendo hora de que nos hermanemos los coahuilenses y nos sintamos todos parte de un mismo padre y una misma madre, que es el Estado finalmente, que nos acoge y que nos alienta en nuestros quehaceres. Por eso es que yo recibo con muchísimo gusto la presencia del periodista Carlos Arredondo Cibaja, con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Fíjese usted, ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad Autónoma de Coahuila y licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Además es máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios concluidos de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se ha desarrollado profesionalmente en el servicio público, la academia y el periodismo. Actualmente es integrante de la Comisión de Selección del CPC del Sistema Anticorrupción de Coahuila y se dedica de tiempo completo al periodismo. Por eso es que, Carlitos, qué gusto tenerte en este espacio, acercarnos más a ti. Todas estas cartas de presentación que tienen que ver con tu preparación académica dicen mucho, sustentan mucho tu experiencia profesional dentro del ámbito del periodismo, que no es nuevo, no eres un advenedizo, eres un constructor de medios y la verdad, constructor de contenidos y constructor de la historia de medios, y la verdad es que nos da muchísimo gusto tenerte en este espacio de Entre Laguneros. Oh, bueno, Marcela, qué bueno que esto no tiene imagen porque no podría ocultar el rubor. Es muy generosa tu presentación, te la agradezco muchísimo y déjame aprovechar para decir que más allá de las etiquetas, yo tengo, de verdad, siento un enorme privilegio de poder ser parte del equipo de personas que en GREN tenemos la oportunidad de multiplicar nuestra voz y hacer llegar nuestras opiniones al auditorio. Es uno de los mejores espacios que yo he podido encontrar a lo largo de mi trayectoria periodística. Lo agradezco muchísimo y lo disfruto endemoniadamente cada semana. Yo lo sé. Bueno, yo no sé si tanto, porque por tus comentarios, bueno, los golpes llegan y de manera directa, son uppercuts, dirían en el argot boxístico, y de veras nos dejan en la lona, pero sabes, también con mucha satisfacción, porque creo, y salvo tu mejor opinión, que en el periodismo tenemos la necesidad de ser provocadores. Provocadores de interés, provocadores de involucramiento, provocadores de cambios, provocadores de realidades. Y creo que esa es parte de nuestra responsabilidad. Sí, mira,
yo parto siempre de la idea de que hemos perdido demasiado tiempo ya en la construcción de esa sociedad en la que creo que hay consenso. Todos queremos construir una sociedad más justa, más igualitaria, libre de discriminación, donde todo el mundo de acuerdo con sus capacidades, pero también subvencionado de acuerdo con sus necesidades, pueda crecer y desarrollarse libremente. Y como creo que hemos perdido demasiado tiempo, me parece que no podemos andarnos por las ramas. Me parece que ya no podemos estarle apostando siempre a ser políticamente correctos. Tampoco creo que haya que irse al otro extremo. No me parece que haya que irse al radicalismo absoluto, que al negacionismo de todo. Pero sí me parece que hemos perdido demasiado tiempo, hemos perdido demasiadas oportunidades, que le hemos dado demasiadas oportunidades a los integrantes de nuestra clase política, y por eso es que, digamos, yo lo que pretendo, este es mi acicate y mi impulso, pues es provocar, pero provocar para que haya reflexión, para que volteemos a ver de manera más completa la realidad y que profundicemos más en las causas de lo que nos ha traído aquí, porque eso es lo que nos va a permitir de veras encontrar las herramientas que nos van a sacar de aquí. Uh-huh. Bueno, vamos al origen. Cuéntanos de ti, de tu casa, de los Arredondos y Baja, de tus primeros recuerdos. Híjole, pues mira, yo estoy justamente, hace un tiempo te enseñé un texto que estoy escribiendo justo sobre mi trayectoria periodística y mi incursión en el servicio público, y eso me ha dado la oportunidad de recordar un discurso de el fundador de Apple, Steve Jobs, que pronunció en la Universidad de Princeton y que tituló Uniendo los puntos. Y él decía en ese entonces a los estudiantes que estaban graduando que quizá algunas cosas que uno hace durante la vida no tienen mucho sentido cuando las está haciendo, pero cuando volteas hacia atrás y unes los puntos, cobran toda su significación. Yo soy coahuilense, nací en Piedras Negras, pero soy hijo de una familia de nómadas. Mi papá era originario de Chihuahua, de un pueblito que incluso los chihuahuenses, cuando les pregunto, no recuerdan muy bien dónde está, que se llama Aquiles Cerdán. Y mi mamá nació en la Sierra de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Muy jóvenes los dos, se salieron de sus respectivas casas, se dedicaron a vagar por el país y un día se encontraron en La Paz, Baja California. Y de allí se vinieron acá, a Piedras Negras. Allí nacimos sus 3 hijos. Cuando mi hermano, el menor, era muy pequeño, pero no tenía ni un año todavía, nos subieron un día al tren y nos fuimos a Oaxaca, a la tierra de mi mamá, y después a Chiapas, y allá viví casi toda mi infancia. Y luego, cuando tenía 18, regresé para acá, a Coahuila. Dice mi mamá, o decía mi mamá, porque ya falleció, que vine a buscar el ombligo. Y acá fue donde empecé en el periodismo. Empecé en una estación de radio en Acuña, y luego de allí, pues, todo fue una serie de accidentes afortunados, que es como yo describo lo que me ha ocurrido, porque me ha tocado encontrarme con gente maravillosa que me ha tendido la mano y me ha ayudado, y así fui construyendo de manera lírica al principio, muy, muy lírica, pues una trayectoria en el periodismo que ya suma más de 30 años. Uh-huh. ¿Y tu apellido Cibaja tiene su origen en México o es extranjero? No, es de origen árabe, ya. Supuestamente. Sí. Alguna vez una persona acá en Saltillo que era de origen libanés me dijo que efectivamente, no recuerdo exactamente cuál era la pronunciación que me dijo, pero me decía que acá la latinización de esos apellidos entonces pasaban por cambiar unas ciertos sonidos por la J, y que así fue como quedó el apellido Cibaja, aunque todavía tengo la intriga de qué andaban haciendo unos árabes en la Sierra de Oaxaca, porque pues, es el apellido de mi mamá. Y bueno, entonces te regresas acá, ¿vienes a buscar a familia o vienes a buscar horizontes, o qué te trajo otra vez a Coahuila? Pues mira, yo estaba estudiando en ese entonces Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Tapachula, Chiapas. Y pasó un incidente que forma parte de mi biografía personal y tiene que ver con mi papá.
Es muy largo de contar. La versión breve es que pues nos venimos juntos para acá, para el norte. La idea era ir a los Estados Unidos. Presuntamente había una oferta de trabajo para él allá que luego no se concretó y yo me quedé. Me quedé acá en Acuña. En Acuña empecé pues a andar en el periodismo y luego me tropecé con el servicio público. Me tropecé con Evaristo Pérez Arreola, que en ese entonces era alcalde, era primero todavía el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y después fue alcalde de Acuña. Y luego me tropecé con Emilio de Hoyos Serna, el papá de Emilio de Hoyos, que fue el presidente del Congreso del Estado el último año. Y él me invitó a trabajar en su proyecto y por accidente y un poco a regañadientes fui síndico municipal. Es un pecado grave que debo haber estado en una planilla y haber contenido en una elección, pero también decidí retirarme invicto y no volveré a ser candidato a nada nunca. ¿Por qué? O sea, no te quedaron ganas, queda claro, pero ¿por qué? Porque no es lo mío, la verdad. Esa vez con Emilio, formar parte de su planilla y después de su gobierno porque ganamos la elección, de verdad fue una experiencia maravillosa, muy enriquecedora para mí. Los 3 años en la administración municipal fueron como haber ido a una universidad y aprender del servicio público desde adentro, desde las tripas. Pero Emilio es un individuo particular. Emilio es quizá el servidor público más honesto que yo he conocido en mi vida y el mejor médico con el que me he cruzado. Un ser humano de una calidad excepcional, a quien yo le debo una admiración, reconocimiento y gratitud enormes. Y es muy difícil encontrarse con personas de ese calibre con quienes dé gusto trabajar en el servicio público, porque no están orientados a obtener ganancias personales, sino de verdad a servir a la sociedad. Prefiero quedarme con ese recuerdo gratísimo de haber participado en un proyecto que era por momentos hasta una utopía, y no mancharlo con la decepción que quizá podría implicar participar en otro proyecto. Bueno, pues vamos a seguir platicando contigo en este espacio de Entre Laguneros. Me gustaría que todos estos radioescuchas que luego también están en contextos pudieran estar escuchándote ahora mismo, porque es importante reconocer que hay detrás de la voz que nos invita a la reflexión, que nos habla en estos espacios informativos. Y bueno, de ahí está este cometido de poder conversar contigo en el espacio de Entre Laguneros. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos. Tu futuro es el resultado de la voluntad que pones en la forja de tu vida. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Y continuamos en Entre Laguneros, su sintonía 91.1 QFM, la estación que te escucha. Usted nos sigue también a través de la aplicación. Usted puede bajarla completamente gratis para los 2 sistemas de celulares inteligentes que tenemos y que se usan con más frecuencia. Y además, usted nos sigue a través de www.noticierosgrem.com.mx y a través de la página también de internet de Q, nuestra estación anfitriona, la estación que nos acoge. Y estamos en este espacio de Entre Laguneros y estamos platicando con el periodista Carlos Arredondo Cibaja. Bueno, pues entonces, superas, yo creo que en estas bucket list que luego te mandan de a ver qué hiciste y qué no hiciste en la vida, pues tú tienes palomeadas muchas, ¿no? Esto de haber participado en una elección, pues no cualquiera, y sobre todo a una edad tan joven. Y luego de esa experiencia, ¿qué siguió, Carlos? Fíjate que ese es uno de los recuerdos vívidos que tengo y que me gusta contar. Además, te agradezco mucho que la posibilidad de contar otras, porque de verdad me gusta mucho esa anécdota, aunque suene un poco narcisista quizás. El 31 de diciembre del año 2006,
Como a las 11 de la noche más o menos, yo terminé de entregar las últimas llaves y los últimos vehículos a la nueva administración municipal, porque el síndico pues es el depositario de los bienes de los municipios. Y entonces, pues yo terminé de hacer esa labor, la labor de entrega-recepción, ya un poco tarde, casi a la medianoche. Y luego a las 8 de la mañana del día siguiente estaba otra vez en la presidencia municipal, pero en mi carácter de reportero, con mi grabadora, y de regreso al periodismo. Y yo pensaba, la verdad, que no iba a volver al servicio público. No me sentía para nada arrepentido, pero empezaba, eso que te he platicado personalmente alguna otra ocasión, esta desazón de lo que el servicio público representa y lo que tienes que hacer para permanecer en él. Y entonces, pues digamos, había sido muy satisfactoria la experiencia, pero tampoco yo me había quedado con muchas ganas. Y al final de cuentas, como lo compruebo ahora, pues casi 3 décadas después de esa experiencia, mi vocación más fuerte ha sido siempre el periodismo. Entonces, pues terminé, te digo, un día como síndico municipal y al día siguiente estaba trabajando como reportero otra vez en el mismo lugar donde había tenido una oficina apenas unas horas antes. Pero no me duró mucho el gusto. El asunto es que un par de meses después de eso, Evaristo Pérez Arreola, que era entonces diputado en el Congreso de Coahuila, me invitó a ser su asesor y me mudé a Saltillo. Me vine a vivir a Saltillo, desde entonces vivo acá, y empecé a trabajar en el Congreso como asesor parlamentario. Y esa fue otra experiencia muy interesante porque pues me permitió conocer otro ámbito de la vida pública, el ámbito del órgano que se encarga de hacer y modificar y pulir y perfeccionar y renovar leyes. Y también pues fue muy enriquecedor. Fue una experiencia de 5 años. Estuve trabajando en 2 legislaturas y me resultó de verdad también muy interesante, aunque también me generó insatisfacciones similares a las que ya me había generado el haber sido síndico, y por eso regresé al periodismo otra vez. Uh-huh. Bueno, fíjate nomás las cosas. ¿Y en Saltillo qué encuentras? Saltillo es una sociedad cerrada, ¿no? Digo, obedece también a sus características. Pues nada más, poco más de 400 años, le dan como una identidad distinta, ¿no? La gente se conoce de generaciones y generaciones y generaciones, pero además ahí están el gobierno del Estado, y eso origina una dinámica diferente. ¿Cómo te acogió Saltillo? Fíjate que yo, quizá por el nomadismo de mi familia, pues yo he tenido siempre otros ojos para ver esto de las vocaciones añejas de las ciudades. Se dice mucho esto de que la sociedad de Saltillo es cerrada, que es como muy conservadora y que no permite que te metas mucho, que ingreses en un cierto círculo. Yo la verdad es que no he encontrado eso, sino al contrario. Yo he tenido la posibilidad de convivir con muchísima gente, con mucha naturalidad, pero es exactamente lo mismo que me ha pasado con Torreón. O sea, yo no encuentro un lagunero, porque ese prejuicio también se tiene acá sobre los laguneros, por ejemplo. Y yo no he encontrado un solo lagunero que no sea a todo dar, Marcela. De verdad que los laguneros que yo conozco pues son gente normal, que tiene, por supuesto, amor por su tierra y que está orgulloso de ciertas cosas y que las pondera porque pues eso es lo que le da sentido de identidad con la tierra donde nació o donde vive, o donde se está desarrollando, donde nacieron sus hijos. Pero tengo la impresión de que esta cosa de las formas en que nos vemos de un lugar hacia otro son construcciones medio artificiales que por alguna razón seguimos sosteniendo a lo largo del tiempo y que no tienen realmente muchos asideros con la realidad. ¿Tú crees, Carlos? Bueno, ¿será que luego vemos a Saltillo desde acá, desde la laguna, con todos estos prejuicios
que han estado instalados, ¿no? De que si se llevan la mayor parte del presupuesto, que si nosotros generamos la mayor cantidad de recursos desde las cargas impositivas y demás, y que nunca nos ha parecido justa la distribución de los dineros públicos. A lo mejor eso es lo que se ha alentado como esta percepción, estas diferencias entre los de La Laguna y Saltillo. Pero es que eso no es lo que prima a nivel de cancha, ¿sí? O sea, en el tú a tú, en el vis a vis, en el trato personal, me parece, las cosas, estos prejuicios, estas preconcepciones que se tienen, creo que se diluyen muy rápido para empezar y de una manera muy contundente. Sí hay, por supuesto, improntas políticas. Alguna vez yo recuerdo, por ejemplo, haberle preguntado al exgobernador Liceo Mendoza Berrueto, porque una de las cosas que festejaron mucho los políticos saltillenses fue aquella vez en que el INEGI dijo por primera ocasión que finalmente Saltillo tenía más habitantes que Torreón. Y le pregunté un día en una charla informal al gobernador Mendoza que si no esto era producto de una política que se había impulsado desde el gobierno para hacer crecer artificialmente a Saltillo, incluso a expensas de la propia ciudad, porque Saltillo está en una zona con poca disponibilidad de agua, que tiene problemas de suministro de agua y que no le conviene crecer tanto. Y un poco en tono, digamos, jocoso y sin querer abundar mucho en el tema, recuerdo que el gobernador me dijo, algo hay de eso. Pero creo que estas cosas que están en la parte de arriba de quienes están en la cúspide de la pirámide política y que tienen vocaciones o hacen cosas que están impulsadas por otros intereses, no permea hacia abajo. Y en el trato humano, en el trato personal, y que además es en el mundo en el que yo me muevo, pues la verdad es que, insisto, así como en Saltillo he encontrado espacios extraordinarios para mi desarrollo profesional y personal, pues lo mismo puedo decir de Torreón. Y yo soy un firme defensor de Torreón acá en Saltillo y espero poder ser un buen embajador de Saltillo allá en Torreón. Claro. Ahora, en este trayecto político, periodístico, en donde has cubierto mucho la fuente política, evidentemente, seguramente te has topado con personajes disímbolos, ¿no? Muy, muy distintos unos a otros. Y sin embargo, hay comunes denominadores, supongo. Quienes eligen la política, si me pudieras enlistar, ¿qué tienen en común, independientemente de los colores que los promuevan o que ellos elijan para contender o para identificarse con los colores nada más, porque de ideología a veces no saben absolutamente nada? Mira, yo creo que los mejores políticos, o los políticos que a mí me caen mejor, son aquellos que son capaces de asumir los costos que tiene tomar decisiones en el sector público. Porque en el sector público, por muy encumbrado que estés, por muy alto que llegues, siempre hay otros resortes, otras fuerzas, otros sectores, otros segmentos sociales que tienen palancas para empujar y para impedirte avanzar en determinada dirección o para obligarte a que avances en direcciones en que tú no necesariamente querías. Y eso, al final de cuentas, cuando alguien está en el servicio público, lo que tiene que hacer es sopesar costos y beneficios y al final tomar decisiones que en lo individual le pueden representar costos políticos. Uh-huh. Y eso ocurre incluso con las mejores decisiones, con las decisiones que son más favorables para la comunidad, cuando se construye aquello que es lo mejor que se pudo construir entre todos, aunque no sea lo mejor que en nuestras utopías podamos soñar. Y entonces los políticos que son capaces de asumir estos costos que representa tomar decisiones, creo que son los mejores políticos. Y yo he tenido la fortuna de encontrarme con varios de ellos. He tenido alguna relación más o menos cercana, pero sobre todo he podido platicar mucho con ellos. Y creo que
ese es como el denominador común de lo deseable, pero creo que no es el más común tampoco. Exacto. Uh-huh. Me parece que, por desgracia, el denominador común más frecuente en los políticos de todos los signos ideológicos en este país es la ambición personal. Es el interés material, el interés de obtener beneficios personales para sí y para los suyos, y eso es lo que hace que tengamos un problema tan grave de corrupción en este país, que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, pues seguimos sin poder combatir con eficacia. Ajá. Ahora, insisto en citar tus 30 años de práctica periodística. Déjame preguntarte algo que siempre es una interrogante y un dilema, ¿no? ¿Has sido objetivo siempre o te ha ganado la simpatía o la cercanía o la comunión con algún proyecto político? Mira, yo creo mucho en aquello que decía Miguel Ángel Bastenier de que la objetividad no existe. Yo también. Creo que sí existe la vocación por la objetividad, pero además yo reivindico mucho la idea de que como lo que yo me he dedicado más es a hacer opinión, pues la opinión no es objetiva, la opinión es parcial. Pero creo que el matiz en la opinión, que puede ser más útil eventualmente o que puede ser como más cercana al ideal periodístico, es que esa opinión esté matizada por las vocaciones ideológicas, por posiciones filosóficas, no por posiciones partidistas, no por posiciones adscritas a un determinado grupo político, a una facción o a un individuo, peor todavía. Digamos, en ese sentido, creo en la objetividad, pero con ese matiz, en la objetividad que no se suscribe a unos colores o a unas siglas, sino que lo que se suscribe es a ideas que necesariamente tienen contraparte. No existe una idea que pueda ser universalmente aceptada y quizá tampoco conviene que exista, ¿sí? La diversidad quizá es lo mejor que nos puede ocurrir para construir una sociedad donde todos quepamos. Pero bueno, pues en ese sentido, y con esos matices, esa es la objetividad que creo que se puede ofrecer desde la trinchera que yo he escogido, que es la de la opinión, y que por supuesto que no es objetiva. Ajá. Quiero que cuando regresemos de la pausa comercial me hables de los costos de ser periodista, de lo que has tenido que pagar por hacer lo que te gusta. Vamos a la pausa y regresamos. La felicidad del éxito no se encuentra al final, sino durante el camino. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Y seguimos en este espacio de Entre Laguneros, agradecidos con todos y cada uno de ustedes por su presencia. Espero que estén disfrutando tanto como yo esta conversación que sostenemos con el periodista Carlos Arredondo Cibaja. Carlos, y te dejé planteada una pregunta antes de irnos a la pausa comercial y la retomo. ¿Cuál ha sido la factura que te ha pasado el ejercicio periodístico? Bueno, toda posición que se asume, pues eventualmente como se confronta con otra, y después como si uno tiene la posibilidad de empujarla fuerte, se contrapone con intereses, pues termina teniendo algún costo. Pero no estoy seguro de que yo escogería ese término para categorizar, digamos, la contraparte de asumir posiciones como las que yo he decidido asumir. Porque creo que ahí está también una trampa que luego pervierte el ejercicio periodístico. Ya muchos grandes periodistas míticos de este mundo han advertido, y han advertido con razón, pues que uno no puede aspirar a volverse rico en este oficio.
Uno no puede aspirar a tener ingresos monumentales. Y entonces uno sí tiene que, al contrario de los políticos, pues atenerse a la máxima juarista de la honrada medianía. Pero si uno tiene una vocación real y uno está convencido de lo que cree, me parece que tampoco es un costo. Por supuesto que a mí me encanta comer bien, soy un vicioso de la comida, me gusta la buena comida y cuando puedo, pues me gusta ir a un buen restaurante y eso cuesta, ¿sí? También entre los vicios que tengo, pues está el del vino, me gustan los buenos vinos son caros. Y entonces, pues eso se disfruta cuando se puede. Y cuando no se puede, pues ni modo. Y no es no debe ser algo que duela, porque es fácil en esta profesión acceder a todas esas cosas, a viajes, a ir a lugares exóticos, a ir a restaurantes caros y que se paguen cuentas exorbitantes, a los buenos vinos, a tener propiedades, ¿sí? Pero eso es muchísimo más costoso en términos de la vocación. Eso te coarta totalmente para decir aquello que piensas y aquello que crees. Si así, incluso si siendo alguien que se atiene a su salario y a lo que gana, luego los problemas de la censura y la autocensura que se han construido en este país dificultan la labor periodística, pues cuando uno decide poner su pluma o su lengua al servicio de algún interés particular, pues me parece que ha sepultado toda posibilidad de marcar alguna diferencia o de aportar algo a la discusión pública. Uh-huh. Sí, porque no puedes ser más papista que el Papa, ¿no? Tienes que centrarte también en tus objetivos. Y yo te quiero preguntar también entonces, si con la contundencia con que haces las reflexiones del quehacer político, haces tus reflexiones personales de familia, de amigos, de tu participación inclusive como ciudadano en todo el ámbito político. Mira, yo soy un ser humano, ¿sí? No soy un individuo peculiar, no me considero nadie extraordinario, y pues como cualquier ser humano tengo defectos y debo pecados. Tengo 4 hijos, he fracasado en el matrimonio, y esas cosas pues intento asumirlas con autocrítica y revisar con el mismo rigor, eventualmente con ayuda de amigos o con la ayuda del terapeuta, para poder indagar más profundo, porque sí creo que aunque uno tiene la vocación, la tendencia de ser autocomplaciente con uno mismo, y quizá eso sea bueno también, porque si uno es el que más se flagela, pues puede que termine suicidándose. Pero sí creo que la autocrítica es importante y que uno no puede criticar hacia afuera lo que se dispensa a sí mismo. Eso es hipocresía. Y claro que cuesta trabajo, y por supuesto que de pronto uno cae en la incongruencia, pero si tiene uno prendida permanentemente la alerta para estirar las riendas cuando uno está cayendo exactamente en las mismas conductas que critica, sobre todo cuando se las criticas a los servidores públicos, me parece que en esa medida uno va encontrando un camino que a fuerza de perseverar se convierte en consistencia y luego hay que mantenerla, ¿no? Insisto, también he pecado, ¿sí? O sea, no seré yo el que tire la primera piedra, porque también he cometido errores y también debo pecados en mi vida, pero digamos que por lo menos aquellos que critico no los he cometido. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que te hace sentir más pleno y más satisfecho en este momento de tu vida? Fíjate que lo que más en este momento me inyecta adrenalina es ver esta posibilidad que para mí es muy clara, no sé cuánta gente lo comparta, tú y yo no lo hemos platicado, pero seguramente va a ser parte de nuestras conversaciones de aquí en adelante. Pero yo sí veo muy claramente y me entusiasma muchísimo
esta posibilidad de resurgimiento del periodismo como una actividad que es un faro de la sociedad porque se apega a sus principios. Y veo esa posibilidad porque lo que está ocurriendo en el mundo digital es una transformación que demanda rigor y que demanda buen periodismo, y que solamente quienes hagan buen periodismo en el mundo digital van a poder sobrevivir, y me refiero a las empresas sobre todo que se dedican a la comunicación de manera profesional en este país y en el mundo. En México ha habido, me parece a mí, un larguísimo deterioro de la actividad periodística. Se ha ido diluyendo la ética del oficio, una ética que, como casi en ninguna otra profesión u oficio, nos la dimos los propios periodistas sin necesidad de que nadie nos la impusiera. Y eso habla bien de este oficio, pero la fuimos perdiendo. Y hoy, además, desde la Presidencia de la República, hay un intento terrorífico de generar el periodismo más militante de nuestra historia. Pero al mismo tiempo concluye esta revolución que está surgiendo en el mundo digital, que empuja de manera mucho más fuerte y contundente en la dirección contraria. Y eso es lo que más me entusiasma en este momento. Uh-huh. ¿Y en qué sueñas? ¿Cómo son tus sueños? ¿Hay algo en concreto que quieras realizar antes de que te llegue una edad donde ya no te importe, o antes de que haya una enfermedad que te imposibilite, o antes de que nos corten la luz? Sobre todo es último. Mira, sueño con tener tiempo suficiente para escribir más las cosas que no he escrito. Tengo ahí 2 o 3 proyectos iniciados que siempre por una u otra razón se quedan ahí a un lado y se postergan, y les avanzo un poquito, pero no lo suficiente. Y son proyectos que me gustan mucho, que luego me justifico a mí mismo diciendo que qué bueno que van despacio, porque así los mastico bien y los maduro. Pero luego también digo, ya voy a cumplir 52 años y entonces al rato ya no va a haber tiempo de hacerlos. Y ese quizá es mi proyecto más ambicioso en los próximos años. En los próximos meses. Yo espero este año, sinceramente, concluir uno de ellos, y ya escogí cuál, y ya estoy trabajando en ese, y solo espero que no me pase lo mismo que el año pasado, que hice lo mismo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y nos puedes adelantar un poco sobre de qué va el tema. Ese proyecto es un proyecto que tiene que ver con tratar de recuperar la experiencia de los periodistas en el servicio público. Hay un buen amigo en Guadalajara con el que coincidí cuando fui consejero electoral. Él también era consejero electoral y él también es periodista. Y hemos estado platicando sobre un conjunto de personas a las que queremos invitar a hacer un libro colectivo sobre la experiencia de los periodistas en el servicio público. No como una cuestión justificatoria, porque yo no me arrepiento de haber participado en el servicio público. He decidido que no lo voy a volver a hacer ahora sí. He decidido que me voy a dedicar al periodismo el resto de mi vida, y que no voy a ceder a la tentación de regresar al servicio público, aunque las ofertas sean muy tentadoras. Pero sí creo que las experiencias que hemos tenido, algunos periodistas que hemos incursionado en este mundo, le pueden servir a muchos otros periodistas para entender mejor la relación del periodismo con el poder, y por el otro, porque a pesar de lo que acabo de decir, yo sí le recomiendo a todo periodista que tiene la oportunidad de incursionar al servicio público que lo haga. Me parece que es una experiencia que puede servirte para ser mejor periodista. Bueno, porque no es lo mismo ver a distancia que estar ahí en el entreteje de la función pública y conocer cómo se mueven las cosas allá adentro. Ha de ser completamente distinto. Sobre todo es que te das cuenta de cómo te engañaban cada vez que querían y ni te dabas cuenta. ¿Tú crees? ¿Y tú crees que sí nos engañan? Sí, claro, sí. Eso es una cosa que yo
pude comprobar repetidamente a lo largo de los 20 años en que en diversos momentos y en diversas instituciones tuve la oportunidad de participar en el servicio público. Pero, digo, ¿nos engañan o nos engañamos? No, nos engañan porque no conocemos la bestia por dentro. Y cuando no conoces la bestia por dentro, aunque sospeches las cosas, no tienes manera de decirle al funcionario público, no, mire, eso que usted me está diciendo no es así. Eso es así y así y así y así. Y para eso se requiere experiencia práctica. Bueno, al menos esa es mi experiencia. ¿Y a quién le reclamarías esos engaños? Por ejemplo, ¿con quién te has equivocado de cabo a rabo en tus análisis? Pues, mira, una experiencia muy interesante que tuve hace varios años en Vanguardia, cuando estaba de tiempo completo en Vanguardia la primera vez, fue entrevistar a Luis Echeverría. Luis Echeverría vino a Saltillo. Y en el periódico trabajaba un buen amigo, Jesús Roberto Dávila Narro, que conoce a todo mundo en la política mexicana. Y entonces él me consiguió una entrevista con ya Luis como Echeverría. Expresidente, obviamente, ¿verdad? Sí, eso fue como en el 2002. Bien. Ya un hombre muy grande y como expresidente después de muchos años. Y conversé con él como 1 hora y media. Y me levanté de la mesa sintiéndome culpable con mi generación, porque de verdad el tipo me deslumbró en la conversación. Me impresionó la lucidez que mantenía, porque cuando yo la entrevisté ya tenía 82 años o 83, algo así. La memoria impresionante. No cambia mi juicio respecto de su paso por el poder, sobre todo porque yo crecí como periodista entendiendo a Luis Echeverría a través de las letras de Daniel Cosío Villegas y ese mítico libro, El estilo personal de gobernar. Y le creo más a Daniel Cosío Villegas que a mi propia experiencia fugaz con el personaje, pero de verdad que sí. Lo que pensé después de esa entrevista es que juzgamos con mucha superficialidad a los políticos y no somos capaces de introducir ni siquiera algún matiz. O sea, los ponemos en blanco o en negro, son héroes o son villanos, hacen todo mal o hacen todo bien, y no dejamos posibilidad alguna de puntos intermedios. Y esa charla en particular para mí fue de verdad aquí un episodio muy interesante que me sacudió por dentro. Pero vamos, o sea, es que la historia no se equivoca y está registrado No. qué se hizo y qué no se hizo. Eso insisto, no cambio mi juicio sobre él en términos de su paso por el gobierno, pero sí matizo el retrato del individuo. Claro. Sí, porque nos hemos acostumbrado malamente, así como tagueamos a toda la gente que podemos en nuestras publicaciones, así también le vamos poniendo adjetivos a las personas y vamos categorizándolos y vamos diciendo, como tú lo señalabas hace un momento, este es bueno y este es malo. También de acuerdo a tu propio bagaje, porque ¿cómo te desprendes de tu bagaje ideológico? A lo mejor fruto de las enseñanzas desde casa, por ejemplo. ¿Cómo le haces? Imposible. Sí, no, eso lo tienes para siempre y creo que para bien. Me parece que lo que puedes hacer es irlo matizando y luego cambiándole la envoltura. Y creo que la mejor envoltura que le podemos poner a nuestras improntas de la niñez, de la juventud, a aquellas cosas que aprendimos en nuestra convivencia con las personas con las que hemos trabajado juntos, es la envoltura de la tolerancia. Yeah. Si nosotros logramos instalarnos en la isla de la tolerancia, podemos entender que la diversidad es el destino de la humanidad y que está bien que así sea. Y no hay que tratar de volvernos una masa uniforme, porque además eso sería terriblemente aburrido. Y para finalizar, ¿de qué te arrepientes como periodista y como ser humano? Es una pregunta muy complicada.
Uf, como ser humano, tal vez me arrepiento de alguna relación personal que en algún momento tenía claro que no debía hacer, pero seguí avanzando y después eso tuvo costos para las dos partes. Quizá porque aunque yo pueda dar otra impresión cuando hablo sobre los temas de los que hablo en los espacios de opinión, si una vocación no tengo es la de hacerle daño a nadie. O sea, nunca pretendo hacerle daño a las personas. Me genera un cargo de conciencia muy fuerte entender que mis actos le hicieron daño a alguna persona. Y eso me cuesta trabajo luego superarlo. Y como periodista, quizá me arrepiento de una vez que rechacé, la primera oferta que rechacé de venir a Saltillo, que fue muy circunstancial, como muchas cosas que me han pasado, pero que me dio miedo. Me ofrecieron de Radio Asir venir a hacerme cargo de la corresponsalía. Yo vivía en Acuña y me ofrecieron hacerme cargo de la corresponsalía de Radio Asir. Yo tenía 19 años en ese entonces. Uh-huh. Y me dio miedo y no lo hice, y quizás si hubiera hecho eso hubiera avanzado por otro camino, pero bueno, esa es una hipótesis nada más, pero lo pienso a veces, sí me recrimino a mí mismo de por qué me dio miedo y por qué no me atreví. Claro, qué bueno que te atreviste a estar en esta conversación. Y yo te agradezco profundamente que nos hayas acompañado y que nos hayas permitido tocar un poco más esta esencia tuya, ¿no? Y que te hayamos podido conocer también, aunque sea un poquito, a través de esta conversación. Muchísimas gracias, Carlos, por estar en Entre Laguneros. Al contrario, gracias a ti por incluirme en esta lista, a pesar de no ser lagunero, pero también reitero, me gusta mucho la laguna y me gustan mucho los laguneros. Incides en los laguneros y ya por eso es importante conocerte. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia. Gracias a ti, y hasta pronto. Gracias. Y así llegamos al final de Entre Laguneros, esperando que el próximo lunes podamos volver a encontrarnos. De aquí entonces, que estén bien. GREN presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.